¿Qué sabemos sobre Ismael? Según la Biblia, Ismael fue el primer hijo de Abraham, nacido cuando Abraham tenía 86 años y vivía cerca de Hebrón. En Génesis 15, Dios promete a Abraham durante una aparición que tendrá un hijo y se convertirá en el padre de muchas naciones. En ese momento, Abraham no tenía hijos. Su esposa, Sara, no podía concebir, y ellos se preguntaban cómo se cumpliría esta promesa. Bienvenidos, queridos amigos, a otro cautivador viaje por las páginas de la Biblia en nuestro canal. Hoy nos adentramos en la intrigante narrativa de Ismael, el hijo olvidado de Abraham. Este relato bíblico es un tapiz de luchas humanas, promesas divinas y la gracia perdurable de Dios. Si encuentras inspiración en las historias atemporales de fe, herencia y redención, estás en el lugar correcto. Antes de desentrañar las profundidades de la historia de Ismael, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para estar conectado con la profunda sabiduría y las enseñanzas de las Escrituras. No olvides activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un episodio fascinante. Ahora, embarquémonos juntos en este viaje iluminador. En Génesis 16:3, Sara, que aún se llamaba Sarai, le sugiere a Abraham, que aún se llamaba Abram, tener un hijo con su sierva egipcia Agar, a quien le entrega como esposa. Entonces Sarai, mujer de Abram, tomó a Agar, su sierva egipcia, y se la dio por mujer a Abram, su marido, después de haber habitado él 10 años en la tierra de Canaán. Génesis 16:3. Esto parece ser una costumbre común de la época, ya que las esposas de Jacob también recurrieron a ello. La esposa ofrecía una sierva a su esposo, pero todos los hijos nacidos de esa unión se consideraban suyos, lo cual podría ser una forma temprana de maternidad por sustitución. En la antigüedad era común que una mujer estéril ofreciera a su esposo una sierva que tendría hijos en su lugar. Era la esposa, no la sierva, quien criaba a los hijos. Aunque esta solución pudo haber parecido juiciosa para Abraham y Sara, creó más problemas de los que resolvió. Agar, de hecho, tuvo un hijo con Abraham. Cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a despreciar a Sara, y Sara buscó ayuda de Abraham. Génesis 16:4-5 dice: Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Génesis 16:4-5. Abraham permitió que Sara actuara como quisiera. Sara entonces maltrató a Agar, quien huyó de ella. Sara, al ser estéril, había obtenido un hijo de Agar, e Ismael era legalmente hijo de Sara. Sin embargo, esto no explica cómo Sara trató a Agar. Unos años más tarde, Dios estableció un pacto con Abraham que requería la circuncisión de todos los varones de su casa. Dios ordenó a Abraham circuncidar a su hijo Ismael, así como a todos los demás varones de su casa, incluidos los esclavos nacidos en su casa y los adquiridos de extranjeros. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, e Ismael tenía 13. El nacimiento de Isaac, el hijo legítimo de Sara y Abraham, exacerbó las ya tensas relaciones entre Sara y Agar. De hecho, estas tensiones habían comenzado mucho antes del nacimiento de Ismael. Como se mencionó anteriormente, fue en el desierto donde el ángel del Señor se encontró con Agar y le ordenó regresar con Abraham. También fue allí donde el ángel del Señor le dijo que el hijo que llevaba debía llamarse Ismael. ¿Qué significa Ismael? Significa Dios ha oído. De hecho, el Señor escuchó el clamor de Agar. Génesis 16:11. Sin embargo, la discordia entre Sara y Agar alcanzó su punto máximo durante el destete de Isaac. Profundamente molesta, Sara le pidió a Abraham que enviara lejos a Agar y a su hijo. Abraham consideraba a Ismael como el hijo que Dios le había prometido.
De hecho, incluso cuando Dios reveló que Sara tendría un hijo, Abraham cuestionó la necesidad de ese nacimiento, ya que Ismael podría ser su heredero. En Génesis 17:18, Abraham le dice a Dios: «Ojalá Ismael viva delante de ti». Incluso después del nacimiento de Isaac, Abraham continuó tratando amablemente a Ismael, entristecido por el deseo de Sara de despojarlo. Sara, por su parte, veía a Ismael como una amenaza para el lugar de Isaac en la familia y quería deshacerse de él. Génesis 21:1-34. Esta petición de expulsar a la sierva y a su hijo parecía contravenir todas las normas de la ley antigua. Los hijos de las siervas podían ser degradados, pero no despedidos sin una causa válida. El hecho de que Abraham se resistiera a dicho trato y solo actuara por mandato de Dios sugiere que la acción emprendida no estaba conforme a las normas de la época. Uno podría preguntarse sobre la reacción de Sara. ¿Fue por algún acto cometido por Ismael que amenazaba a Isaac? ¿O era simplemente su existencia lo que representaba una amenaza? Génesis 21:9 nos dice que Sara vio al hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, burlándose. ¿Significa esto que Ismael se estaba burlando de Isaac o simplemente estaba jugando con él? La palabra burlándose en este contexto significa mofándose, despreciando o simplemente alegrándose de la situación. Sara percibe a Ismael como un rival para Isaac, no por algún acto que él haya cometido, sino por su mera existencia. El autor de Génesis cuenta la historia de Ismael principalmente para establecer un contraste entre Isaac e Ismael, no como individuos, sino como representaciones de la obra de Dios. La idea es que cuando Dios cumplió sus promesas a Abraham, no estaba limitado por las leyes naturales y ordinarias, en otras palabras, por la carne. Aunque la preferencia de Dios por Isaac, como hijo de la esposa, se ajusta a la costumbre, el rechazo de Agar e Ismael hizo que el contraste fuera más llamativo. Agar fue enviada con su hijo al desierto, Génesis capítulo 21, versículos 10-14. Por tanto dijo a Abraham: «Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo». Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: «No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente». Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió, y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Génesis 21:10-14. Estaban a punto de morir de sed cuando Dios oyó al niño y le proporcionó agua. Sin embargo, Dios todavía tenía planes para Ismael. Aseguró a Agar que Ismael, como hijo de Abraham, se convertiría en una gran nación. El cumplimiento de esta profecía se relata en Génesis 25:12-18. Ismael tuvo 12 hijos que se convirtieron en poderosos líderes y eventualmente en una nación. Así fue como sucedió. Agar, quien era de origen egipcio, eligió una esposa egipcia para su hijo, e Ismael se estableció en el desierto de Parán. Génesis 21:20-21. Habitaron desde Javila hasta Shur, que está frente a Egipto, en dirección a Asiria. Génesis 25:13-15 enumera los hijos de Ismael. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres según sus linajes. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbeel, Mibsán, 14 Misma, Duma, Masá, 15 Adar, Tema, Getur, Nafis y Cedema. Sorprendentemente, se le atribuyen 12 hijos, al igual que Jacob tuvo 12 hijos. Esto se compara con los 12 hijos de Nacor y los 12 hijos de Esaú. La hija de Ismael se casó con Esaú, el hijo de Isaac, como se indica en Génesis 28:9 y Génesis 36:3. La región de Havila,
donde vivieron los descendientes de Ismael, estaba en la parte norte de la península arábiga. Shur era una región desértica entre Beerseba, en el desierto del Negev, y Egipto. Isaías 67 menciona a los descendientes de Nebaiot y Cedar como criadores de ovejas. Los descendientes de Ismael eran llamados árabes, lo que básicamente significa nómadas. Desde el principio, los descendientes de Ismael fueron un pueblo belicoso, ya que vivían en hostilidad con todos sus hermanos. Así se cumplió la predicción de Dios de que Ismael sería como un asno salvaje. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Génesis 16:12. Más tarde, otros pueblos se establecieron en la península arábiga, incluidos los descendientes de los hijos de Abraham con Cetura, y algunos descendientes de Esaú, a saber, los amalecitas. Génesis 36:12. Aunque solo Isaac permaneció como el heredero de Abraham, Ismael y los otros hijos de Abraham, con las concubinas, también fueron bendecidos por él. Como indica Génesis 25, esto significa que los hijos de Agar, así como los de Cetura, recibieron bienes materiales del patriarca una vez que crecieron. La Biblia no informa de conflictos entre Ismael e Isaac. Ambos se describen sepultando a Abraham en Macpela, en Génesis 25:9. La mayoría de estos nombres se mencionan en otros pasajes de la Biblia como familias tribales influyentes de esa época. Los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, se identifican generalmente como ismaelitas en la Biblia. Estaban organizados en 12 tribus que vivían en campamentos móviles en el desierto del sur. Génesis 25. Ismael murió a la edad de 137 años, Génesis 25:17. La Biblia no especifica dónde fue sepultado, pero la tradición musulmana ubica su tumba en la Kaaba en la Meca. En el Nuevo Testamento, Ismael es mencionado específicamente por el apóstol Pablo. El apóstol usó la figura del hijo de la esclava en su alegoría, contrastando a los perseguidores religiosos legalistas con aquellos nacidos según el Espíritu y que disfrutan de la libertad en Cristo. Hubo, por ejemplo, un descendiente de Saúl y Jonatán llamado Ismael, así como un alto funcionario bajo el reinado de José y el hijo de un sacerdote en la época de Esdras. Pero entre todos los individuos mencionados, el más conocido fue el hijo de Netanías, miembro de la casa real de David, Jeremías 41:1-5.